Sí, de eso, Patricio, te quería preguntar sobre la leyenda negra. Y hoy vi un video de los Reyes de España, ¿sí?, que lo ponen en Facebook, donde reivindican a la reina Isabel, donde plantean que la reina Isabel decretó la prohibición de la esclavitud, donde plantean a las leyes de Indias como como si fuesen son el prototipo del derecho internacional. Y aparte el reconocimiento de los derechos humanos. Sí, y el derecho público internacional está basado en lo que se llama derecho de Indias y los edictos de Burgos, las leyes de Burgos, que vos sabés que en la Universidad de Buenos Aires se ha vuelto a reinstaurar la cátedra de Derecho de Indias a cargo del doctor Roca Mones Ruiz, y porque realmente es muy interesante como elemento de estudio, ¿no es cierto? Ajá. Porque tenía una fuerte carga moral. Bueno, sí, es cierto. De hecho, por ejemplo, Felipe II instaura la ley de 8 horas laborales. Exacto, dentro de lo que planteaban eran las 8 horas laborales para el trabajo de los indígenas, el descanso dominical, la retribución de un salario justo. Mirá, vos sabés que es tan difícil, es tan distinto a lo que la leyenda negra, que hay que aclarar, la inventan los holandeses. Ajá. La imprimen que eran calvinistas, la imprimen los alemanes luteranos y la divulgan los anglicanos ingleses. Ajá. Entonces, vamos que ahí hay otro interés. Para los cuales las colonias no ameritaban más que lugar de saqueo, es decir, matar indios y llevarse lo que había. Esa era la política inglesa. España en realidad no tuvo colonias, tuvo reinos de ultramar. Porque, mira, vos sabés que hay cosas curiosas. Bueno, primero hablemos del oro. El oro que se extraía se convirtió en moneda, y con eso se desarrolló América, y por ejemplo España le aporta el 90% de la dieta cárnica y cerealera a los pueblos americanos. De hecho, incluso vos sabés que crecen en estatura al cambiar la dieta. Ajá. Y los indígenas, por ejemplo, ellos en sus propios relatos dicen que tardan 40 días en preparar una hectárea. Cuando los españoles están asadones, bueyes, elementos de siembra, bajan de 40 días por hectárea a un día por hectárea. Ajá. Entonces el caballo, los indios les pareció fantástico hacer minería. Vos querés este metal que brilla, luego te gusta, bueno, pero a mí dame asadones, dame semillas, dame plantas nuevas, dame animales de tiro que no tenían. O sea, un buey era lo que hoy sería un tractor. Ajá. Es decir, cambió la vida notoriamente. Y además, no solo cambia la alimentación, cambia el hábito de la alimentación, porque buena parte de las tribus eran caníbales. Es decir, la tribu, los aztecas, que era un imperio reciente en América, habían llegado poco tiempo antes que los españoles, se habían convertido en una tiranía sanguinaria. Entonces Hernán Cortés, que tenía 400 hombres, a él se le suman 40.000 indios de distintas tribus y le piden que los libere de los aztecas, y él los organiza como ejército para enfrentar a los aztecas. Y incluso le costó varias batallas, fue bastante complicado, y cuando logra que se rindan los aztecas, la gran discusión era cambiar esos hábitos sanguinarios. Cuando lo logran cambiar, el cambio, incluso en la dinastía azteca, es tan grande que pasan a formar parte de la nobleza española. Ajá. De hecho, buena parte de las casas nobles de España tienen sangre azteca, hoy en la realidad, ¿no es cierto? Mira. Entonces, por ejemplo, ¿viste la Guardia Civil Española, que es como una suerte de gendarmería nacional que ellos tienen? Sí, sí. Bueno, fue fundada por el conde duque de Ahumada, que es Moctezuma. Ah. El conde de Moctezuma y duque de Ahumada. Entonces, en realidad no fue tan así. Y por otra parte, vos sabés que con ese oro se construyen entre 25 y 30 universidades, 14 colegios mayores, hospitales que no existían, el concepto hospitalario no existía, escuelas, monasterios, que tenían doble función, la función religiosa, la función evangelizadora y la función de refugio para el caminante, y por supuesto catedrales, acueductos, el manejo del agua, que vos sabés que si una sociedad no tiene manejo de agua, no pasa al estado tribal, porque se tiene que alimentar del agua del río, nada más. Sí. Cuando vos lográs manejo de agua, acueductos, etcétera, o sea, el transporte del agua, cambia la realidad y ahí es donde crecen las ciudades, ¿no es cierto?
Entonces, y después, todo el metal extraído en toda América en 300 años equivale a un año de la minería peruana actual. Ajá. Ahora yo te pregunto, en estos 200 años, con lo que se extrae hoy en minería, en la Argentina ni hablemos porque acá las mineras se llevan todo. Sí. Si nosotros más o menos extraemos por año posiblemente lo que se extrajo en América durante todo el periodo español, construimos todos los años 25 universidades nuevas y toda esa obra pública que se hizo. No. Se la llevan. No sé dónde termina. Se la llevan no termina en ese lugar. ¿no? Patricio, a mí me gustaría que le cuentes a la audiencia sobre la moneda española y cuál era su relevancia a nivel mundial, a nivel de intercambio, y que era la moneda que teníamos en toda Hispanoamérica. Bueno, eso es muy interesante. O sea que al comienzo se empieza a hacer primero unas monedas rudimentarias, las macuquinas, para organizar el intercambio de productos entre América y España. Pero cuando ya se logra instalar, se traen lo que se llama la SECA, lo que se llama la Casa de la Moneda. Se instala una en México, otra más chica en Colombia, pero la más importante acá en Potosí, Alto Perú, hoy Bolivia. Y ahí se empieza a imprimir una moneda que se llama Real de A8. El Real de A8 sería como, digamos, el peso 1, y después había fracciones para abajo y para arriba. Ajá. Esa moneda, el Real de 8, se impone en el mundo, y los asiáticos, puede decir, España descubre el Nuevo Mundo, luego descubre el Pacífico, luego llega a Filipinas, luego llega a China, y comienza el intercambio con los chinos. Los chinos, de todas las monedas europeas, la única que aceptaban era el Real de 8. Entonces esa moneda no solo se impone en toda América, y se impone en Asia desde el Pacífico, sino que también, por supuesto, circula en España, circula o tiene sus equivalentes en las coronas amigas, la de Austria, la del Reino de dos Sicilias, donde estaban gobernados los Borbones. Pero cuando los ingleses, los portugueses, los daneses, los holandeses, los franceses querían comercializar con el Imperio Otomano o el Imperio Chino, la divisa que le pedían los otomanos y los chinos era el Real de 8. Tal es así que la moneda llega al Báltico y los rusos la utilizan para comercializar con China por el norte. Entonces esa moneda entraba por el Pacífico, por el norte desde Rusia y desde Europa, en el mundo asiático. Ajá. Entonces vos con esa moneda circulás en China, en India, en Japón, en Corea, y la encontrás resellada, por ejemplo, en Zanzíbar y en otros lugares de África. Era como el dólar de ahora. Exactamente. Lo que es el dólar y el inglés, Ajá. entre los siglos XVI y XIX, era el Real de 8 y el español. Para que te des una idea, Thomas Jefferson, siendo presidente de Estados Unidos, mandó a sus hijas a estudiar español para que aprendan la lengua culta de un país civilizado que es una potencia más importante que Estados Unidos. Por supuesto. Patricio, estamos llegando al final y me gustaría que nos dejes una reflexión, porque nosotros nos conocemos, vos, yo te conozco, conocés también que soy hispanista como vos, que no tengo la profundidad de tus conocimientos y que soy medio Nobel en esto, pero el 12 de octubre o el Día de la Raza o el Día de la Diversidad Cultural, como se llama ahora, también coincide con la fecha patria de España. El 12 de octubre en España es su fecha patria. Bueno, te cuento. La idea de festejar el 12 de octubre en todo el mundo hispánico es una iniciativa argentina del entonces presidente Hipólito Yrigoyen, a punto tal que el decreto declarando el 12 de octubre como Día de la Raza está impreso en bronce en la Plaza del Retiro en Madrid. Hay una fracción de todo el territorio hispanoamericano que es el sector antártico argentino-chileno, que entre Perón e Ibáñez del Campo lo unifican y tenemos soberanía compartida con Chile en un segmento de la Antártida. Pues es allá lejos, perdido, sí, pequeño, lo que quieras, pero hay un punto de unión donde se demostró que dos naciones hispanoamericanas pudieron reunificar su territorio. ¿Qué pasaría si nosotros pensáramos, nos viéramos como 500 millones de compatriotas y dijéramos, vamos por todo y reunifiquémonos, o por lo menos acerquémonos
dentro de lo que sea factible, ¿no es cierto? Buscar una moneda común, desarrollar fuerzas armadas en común, sistemas, no sé, proyectos satelitales en común, proyectos científicos, proyectos de autodefensa. Sí, Patricio, y creo que cambiaría muchísimo la cosa. sin duda. Yo en eso lo que yo veo es, creo que América del Sur, que Hispanoamérica tiene que volver a mirar hacia España. España tiene que mirar a América, ¿sí? También, Porque sí, por supuesto. Hay tiene una que volver a mirar a responsabilidad América porque lo que ha sucedido en los últimos 200 años es que nosotros hemos quedado presos de las decisiones del Imperio Británico y España se convirtió en el patio trasero de Europa. Y como habías descrito bien recién hace unos minutos, era la potencia mundial y éramos el idioma del mundo, la cultura del mundo, ¿sí? Y teníamos proezas como la de Colón, teníamos la capacidad de poder desarrollar proezas como la que llevó adelante Colón. Tenemos que terminar, Patricio. Yo Siempre quisiera es hacer una pregunta. una pregunta te va a hacer Hola, Patricio. Hola, Guido, ¿cómo Guido estás? Benítez, es un columnista del programa. Guido, te escucho. Más que nada me quería sacar una duda porque yo había escuchado también por ahí que a Colón lo habían rebotado justamente de parte de la corona y es justamente la corona portuguesa quien le da lo necesario para poder viajar y que de hecho sus tripulantes habían sido todos personas que estuvieron presas y vándalos y demás, que logró convencer para que los acompañaran a una locura, porque justamente era una locura lo que están a punto de cometer supuestamente. Él ¿Qué tuvo tanto de ahí real unos hay ahí? flirteos con la corona portuguesa. Sí. Isabel se entera y lo invita y lo encara, tiene una charla personal con él y le Sí. pregunta si podía confiar en él. Dicen que ella era una mujer con una personalidad muy fuerte y dicen que a Colón le dio tanta vergüenza que dijo sí, puede confiar puede confiar en mí. Después, ojo, ella se tuvo que poner firme con él porque a él se le ocurrió traer unos esclavos y ella le dijo acá no hay esclavos para nadie. Ajá. Eso es una barbaridad, hay que liberarlos. Y el único momento en que España acepta esclavos es después de la guerra de asiento por imposición británica, pero a diferencia de las colonias inglesas, obliga a que se les pague sueldos y se les otorga el derecho a comprar su libertad, cosa que muchos hicieron. Entonces, aún en lo malo, aún en los abusos, aún en las violencias, aún en lo más trágico, España nunca pudo escapar de su identidad cristiana. De ahí que, por ejemplo, García Márquez dice, en algún momento dice, al final los españoles terminaban volviendo, él se refiere a la cultura, a la identidad, eso terminaba volviendo para que podamos sobrevivir como continente, ¿no es cierto? Claro, justamente ante un contexto de la amenaza otomana que estaba creciendo, una Francia que estaba en conflicto todavía con los ingleses y demás, también supuestamente en estos viajes a América es donde crece por parte de la corona inglesa la figura del pirata. Ah, por supuesto. Sí, y que curiosamente, vos sabés que los piratas a los españoles Sí. en el mar solo le ganan en las películas, Sí, porque en realidad cuando vos estudias toda la historia de las guerras navales entre España e Inglaterra, y el 90% son triunfos españoles. Ah, mira. Pero, por ejemplo, eso es nuevo, no lo sabía. Sí. claro, ellos te dicen, los ingleses te hablan, por ejemplo, de la Armada Invencible. Sí. Esa nata, la Armada Invencible pierde 28 buques por el mar. Los ingleses atacan al año siguiente y los ingleses pierden 98 buques en combate. Mirá. Entonces, y esa guerra que había comenzado unos años antes y termina unos años después, termina a favor de España. O sea, España es victoriosa y durante el siglo XVII y XVIII España es dueña de los mares, ¿no es cierto? Los ingleses te toman de una historia un pedacito, una batalla donde ellos ganan, y sobre eso te quedó el resto de la historia. Bueno, Patricio. Muchísimas gracias. Patricio, tenemos que ir a la pausa, finalizar la entrevista con vos. Te agradecemos mucho. Seguro no va a ser la última vez que nos encontremos. Nos quedan bastantes Ojalá que cosas no. para charlar de la hispanidad, del resultado de la guerra de la independencia, que ni digas nada porque si no vamos a estar acá hasta las 10 de la noche.
y te deseo un feliz Día de la Hispanidad, Patricio. Muchísimas gracias e invito a todos tus oyentes a que busquen el enlace a mi revista, pongan patriciolons.com y ahí van a ver el portal y la revista y se pueden suscribir gratuitamente.